Continuando con lo que es el Journal Club con AREC, esta experiencia virtual de la ESC 2020, nos toca abordar Reality Trial. Yo soy Cardoso Leandro, soy residente de segundo año de cardiología del Hospital de Alta Complejidad Juan Domingo Perón de Formosa. ¿Cuál fue la necesidad de realizar este estudio? Si tenemos en cuenta que la anemia es una entidad clínica relativamente frecuente en pacientes con infarto y que dicha asociación conlleva un peor pronóstico para el paciente, a la fecha no hay certeza sobre qué estrategia de transfusión es la más adecuada a seguir en estos casos. Si bien existen ensayos clínicos aleatorizados que compararon una estrategia de transfusión liberal versus una estrategia de transfusión restrictiva en pacientes quirúrgicos con sangrado, fueron excluidos de la misma pacientes con infarto. A su vez, existen ensayos clínicos también aleatorizados de pequeñas muestras poblacionales que compararon estas dos estrategias de transfusión en pacientes con infarto. Conclusiones fueron resultados controvertidos. La evidencia que se tiene entonces en esta materia es muy escasa. Si tenemos en cuenta los costos y los riesgos de las transfusiones, analizar la relación costo-efectividad y costo-beneficio se vuelve una clave para determinar el papel positivo de cada estrategia de transfusión. El Reality Trial es un estudio randomizado, abierto, que incluyó 630 pacientes y trató de dar una respuesta a estos interrogantes. Sus objetivos fueron determinar la eficacia, la costo-eficiencia y el costo-beneficio de la transfusión liberal versus una estrategia restrictiva de transfusión de glóbulos rojos en pacientes con infarto agudo de miocardio y anemia. Participaron centros hospitalarios de Francia y de España. La muestra de 630 pacientes con infarto agudo de miocardio y una hemoglobina al ingreso o durante internación mayor a 7 y menor o igual a 10 se randomizó y se separó en dos grupos. Uno que iba a recibir una estrategia liberal de transfusión, definiéndose como una transfusión en aquellos pacientes con una hemoglobina menor o igual a 10, con un objetivo posttransfusional de 11 de hemoglobina, versus aquellos que iban a recibir una estrategia restrictiva de transfusión, cuya indicación para transfundir unidades de glóbulos rojos era una hemoglobina menor o igual a 8 y cuyo objetivo posttransfusional una hemoglobina entre 8 y 10. El endpoint primario de este estudio fueron eventos cardiovasculares mayores dentro de los 30 días, definiéndose como muerte, reinfarto, ACV y revascularización emergente. También un endpoint de costo-efectividad y endpoints secundarios de MACE, al año y costo-efectividad a 30 días y al año. Estas estrategias, restrictiva o liberal, deberían mantenerse hasta la alta hospitalaria o durante 30 días. Se permitía transfundir si el paciente presentaba un episodio de sangrado masivo o si se presumía una caída importante de la hemoglobina sin tiempo a esperar la cifra real de la misma, o en caso de shock tras la randomización. Los criterios de inclusión fueron pacientes con infarto agudo de miocardio con síntomas en las 48 horas previas al ingreso y anemia, definida como ya dijimos, con una hemoglobina mayor a 7 y menor o igual a 10. Los criterios de exclusión fueron aquellos pacientes con shock cardiogénico, pacientes con infarto relacionado a procedimientos cardiovasculares, aquellos pacientes que habían recibido una transfusión sanguínea en los 30 días previos a su admisión hospitalaria, aquellos con alguna enfermedad hematológica o con sangrado masivo con compromiso vital. La hipótesis que mantuvieron los investigadores fue de una estrategia de transfusión en pacientes que estén cursando un infarto de miocardio y anemia de carácter restrictiva podría no ser inferior a una estrategia de transfusión liberal y sería a su vez menos costosa. Se estimó un porcentaje de eventos del 15% en la estrategia liberal y el 11% en la restrictiva. Se calculó un tamaño de muestra de 300 pacientes por grupo para tener una potencia del 80% y poder demostrar así la no inferioridad del grupo con estrategia restrictiva. De conseguirse lo mismo, después se calcularía la superioridad. Con eso se logró un tamaño de muestra de 630 pacientes. Dentro de las características de la muestra, no hubieron grandes diferencias en cuanto al sexo, con un leve predominio en varones. La edad media de los pacientes fue de 77 años.
Se tomaron en cuenta diversos factores de riesgo como ser hipertensión arterial, dislipemia, diabetes, tabaquismo y a su vez, dentro de los factores de riesgo, casi el 70% de los pacientes presentaron un síndrome coronario agudo sin elevación del ST en ambas muestras, tanto en el grupo restrictivo como en el grupo de estrategia liberal, mientras que solo un 30% se presentó como un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Si analizamos los niveles de hemoglobina y de transfusiones, no hubieron grandes diferencias al ingreso ni en la randomización. No así con el valor de hemoglobina al alta, siendo mayor estas en la que recibieron la estrategia liberal. Hubieron un 33% de los pacientes que recibieron transfusiones dentro de la estrategia restrictiva versus un 87% dentro de lo que es la estrategia liberal. La estrategia restrictiva consiguió ahorrar así 414 unidades de glóbulos rojos en este marco, una cifra un tanto no menor. Dentro de lo que es el endpoint primario, hubo un 11% de eventos dentro del grupo de estrategia restrictiva, frente a un 14% dentro del marco de la estrategia liberal, lo que alcanzó la no inferioridad con un riesgo relativo de 0,79, siendo el límite superior del intervalo de confianza 1,18. No se alcanzó en la hipótesis de superioridad, lo que no se puede decir que la estrategia restrictiva sea superior a la liberal. En cuanto a los endpoints secundarios, no hubieron diferencias significativas, pero sí hubo una tendencia de mayor beneficio de la tendencia restrictiva versus la liberal, sin alcanzar la significación estadística. En cuanto a los endpoints de seguridad, tampoco hubieron diferencias significativas a excepción del apartado de infecciones y de daño pulmonar agudo, que fue menor en el grupo de estrategia restrictiva. Si analizamos los costos, la diferencia no es significativa, pero hay un ahorro de alrededor de 1.500 euros dentro de lo que es la estrategia restrictiva versus la liberal, referido a la disminución de números de transfusiones sanguíneas, siendo el resto de los costos similares. En tanto a un análisis de costo-efectividad, la estrategia restrictiva logró ser dominante en un 84%, es decir, que resultó ser menos cara, pero a la vez más efectiva. Como conclusiones del estudio, podemos decir que la estrategia restrictiva es no inferior a la estrategia liberal para prevenir los MACE a 30 días en los pacientes con infarto y anemia. A su vez, es segura, ahorra unidades de glóbulos rojos, puede ahorrar además costos y mejorar los resultados. Por lo que podemos decir que estos resultados apoyan el uso de una estrategia de transfusión restrictiva en pacientes con infarto y anemia. Muchas gracias.